Buenos días, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Ariandina. Hoy les vamos a explicar lo que son dos ejercicios del tema de cimentaciones profundas. Mi grupo está conformado por Carlos Orozco y mi persona, Andrés Felipe Rojas. Bueno, a mí me compete explicar lo que es este primer ejercicio, el cual está compuesto por la siguiente gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos tres materiales, tres capas, las cuales eh, están siendo atravesadas por una cimentación. Esta es la cimentación que tiene la longitud total de esa cimentación, es esta longitud más esta. Son estas sumatorias de estas dos longitudes. Tenemos el peso específico de cada material atravesado, su ángulo de fricción y su espesor, como se puede ver aquí en la imagen. Tenemos que el nivel freático no influye aquí para nada. Y nos tenemos el valor de NQP de 47,16. Bueno, para iniciar la solución de este ejercicio, primero que todo, vamos a hallar lo que es Q' sub P, que esta tenemos con una ecuación de Q sub 0 por NQP, donde este valor ya lo tenemos, que es este que se encuentra aquí. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca determinar este valor. Entonces vamos a determinar Q', este es Q' sub 0, que es igual a el peso específico por el espesor de la parte cimentada. Es decir, esta parte, estas dos capas, va a ser por el espesor real, pero esta capa, este peso específico solo se va a multiplicar por este espesor, que es el espesor de la capa esta que está siendo atravesado. Entonces, este nos quedaría de 7. Aquí las unidades son metros, pero vamos a hacerla para que quepa en toda esta parte. Por 18 kilonewton por metro cúbico. Más 4 por 20 en esta segunda capa. Más 1,32 por 22. Entonces aquí ya podemos determinar lo que es el valor de Q' sub 0, teniendo un valor de 235,194 kilonewton por metro cuadrado. Posteriormente a este, ya conociendo el valor en esta fórmula, vamos a determinar lo que es el valor de Q' sub P. Entonces, ¿cómo determinamos este valor Q' sub P? Simplemente reemplazando. Entonces, esto nos queda 235,194 kilonewton por metro cuadrado por este valor que ya lo tenemos anteriormente, 47,16. Entonces, el valor Q' sub P es de 11.091,75 kilonewton por metro cuadrado. Aquí ya hemos determinado nuestro primer valor. Ahora vamos a determinar lo que es el valor de Q sub F de cada capa para determinar lo que es F total. Entonces, tenemos lo que es Q sub F es igual a K tangente. Entonces ya vamos a empezar a reemplazar lo que es en esta fórmula. Vamos a hallar Q sub F sub 1 teniendo un valor, en este caso K, de 0,5 por el valor este sería el peso específico por el espesor, que será 18 por 7 por tangente de 2/3 por el ángulo de fricción de esta capa, que será en este caso 35. Entonces ya tenemos el primer resultado del Q sub F sub 1 con un total de 27,17 kilonewton por metro cuadrado. A continuación vamos a hallar lo que es el QF sub 2. Se hace el mismo procedimiento, pero aquí el valor de K ya cambiaría, que sería 1 por
el mismo procedimiento que sería el peso específico por el espesor por tangente de 2/3 por el ángulo de fricción de esta capa, que sería en este caso 30 grados, teniendo el valor del QF2 como 29,12 kilonewton por metro cuadrado. Por último, vamos a hallar el valor de la última capa, que será QF3, con un valor de K en este caso de 0,5 por el mismo valor. Solo vamos aquí también nuevamente, solo vamos a evaluar la parte donde se encuentra la cimentación, es decir, 22 por 1,327 por nuevamente la tangente de 2/3 por este ángulo de fricción de esta parte, que serán 36 grados, teniendo como resultado total en esta de 6,49 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a determinar lo que es el Q sub F, que será la sumatoria de cada capa. O sea, vamos a sumar QF sub 1 más QF sub 2 más QF sub 3. Entonces, al realizar esta sumatoria nos daría un total de 62,78 kilonewton por metro cuadrado. Por último, hallaremos lo que es el valor de Q admisible. Entonces, ¿cómo vamos a hallar este valor? Ya con los valores que hemos determinado anteriormente. Por ejemplo, en este caso, 11.091,75 kilonewton por metro cuadrado sobre 4, más este valor hallado anteriormente, 62,78 kilonewton por metro cúbico sobre 2, teniendo como resultado total de la Q admisible de 2.804,33 kilonewton por metro cuadrado, lo cual podemos determinar que este es un pilote de columna. Y eso sería nuestro primer ejercicio. A continuación, el segundo ejercicio sobre este mismo tema lo explicará nuestro compañero Carlos Orozco breves minutos. Espero que les haya quedado claro esta parte y nos vemos luego. Buenas, mi nombre es Carlos Orozco, ya que mi compañero Andrés Rojas les explicó el ejercicio G, yo pasaré a explicarle el FG combinado. Aquí tenemos un esquema que tiene 4 capas, 4 litologías diferentes. Un nivel freático que no tiene mucha influencia porque está por encima. Tenemos un micropilote. Entonces, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar las cargas, todas las cargas, a determinar qué tipo de micropilote es este y ver toda la influencia que tiene sobre el terreno. Cabe destacar que este micropilote está afectando lo que es la capa 1, la capa 2, tiene influencia sobre la capa 3, pero esta capa se descarta. Entonces, tenemos la punta del pilote, aquí vamos a hallar lo que es la carga por punta. Toda esta parte que cruza el pilote entre la capa 1 y 2 va a ser que la carga por fuste. Dicho esto, vemos que cada capa tiene distintos espesores. La primera de 5,459 metros, la segunda de 5,541 metros y la tercera de 4 metros. Bueno, relacionando cada capa, obviamente es de distintos materiales. La primera capa que vemos como MH son limos de alta plasticidad. La segunda capa son arenas limosas y la tercera capa, que es SP, es arena pobremente gradada. Bueno, cada capa cuenta con su peso específico aparente.
la primera capa, que es MH, tiene un peso específico de 19,5 kN sobre metros cúbicos. La segunda tiene de 25 kN sobre metros cúbicos y la tercera de 24 kN sobre metros cúbicos. También tiene su ángulo de fricción, que de la primera es de 22 grados, la segunda es de 28 grados y la tercera de 36 grados. Ya he explicado todo este esquema, pasamos a hallar la carga por punta, la carga por fuste, la carga de hundimiento, la carga admisible y el tipo de pilote. Bueno, la fórmula de la carga de punta para suelos granulares QP, que es igual a Q sub 0 por NQP. Entonces, tenemos lo que es NQP, que es, hay una tabla que dice que para los valores del ángulo de fricción de 36 grados, el NQP va a ser de 47,16. Dicha tabla la podemos ver que son las tablas de los parámetros de factor de carga según Terzaghi. El ángulo de fricción de 36 grados va a tener un NQ de 47,16. Entonces tenemos NQP, pero lo que no tenemos es Q' sub 0. Q' sub 0 es igual a D por gamma. D es el espesor de la capa, gamma es el peso específico aparente. Bueno, entonces reemplazamos en la fórmula, pero hay que tener muy en cuenta algo. Q' sub 0, que es igual al espesor de la capa 1, que es MH, el espesor por el peso específico. Su peso específico es 19,5, que lo podemos ver aquí. Tenemos más la capa que son las capas que está interrotando el pilote para hallar la carga de punta, que para saber aquí, en la tercera, que es 5,541 metros por el peso específico aparente, que es 25 kN sobre metros cúbicos. Eso nos da 244,975 kN sobre metros cuadrados. Bueno, ya teniendo el valor de Q' sub 0, se pasa a reemplazar en la fórmula de QP, que es igual a Q' sub 0 por NQP. Entonces QP es igual a 244,975 kN metros cuadrados por el NQP, que ya lo vimos en la tabla, que es 47,16. Eso nos da 11.553,021 kN metros cuadrados. Entonces vamos a hallar que es ahora la carga por fuste. Como les expliqué antes, la carga por fuste es toda esta parte, las cargas que se están efectuando sobre la capa 1 y la capa 2 alrededor del micropilote. Bueno, entonces tenemos la fórmula de carga de fuste, que es igual a la K. La K es una constante, la constante para suelos granulares, que dice que si tenemos arena densa es igual a 1 y si tenemos arena suelta es igual a 0,5. Eso depende de la capa que tengamos. Por el esfuerzo efectivo vertical por tangente de lambda, siendo esta el ángulo de fricción entre el terreno y el pilote. Entonces procedemos a reemplazar. Bueno, entonces conociendo todos los valores de la capa 1, como la carga por fuste afecta a dos capas, la 1 y la 2, reemplazando, tenemos carga por fuste para la capa 1, que es igual a 1, que es la constante de K, que es para arenas densas. La capa 1 es arenas densas. Por lo que es el esfuerzo efectivo vertical, que es lo mismo el espesor por gamma, el peso específico aparente. Por tangente de 2/3, o sea, dos capas que está afectando sobre 3, que está influyendo sobre 3, por el ángulo de fricción para la capa 1, que es 22 grados. Y nos da el resultado de 27,86 kN sobre metros cuadrados. Lo mismo para la capa 2, que la capa 2, tenemos la constante para la capa 2, sabemos que son arenas sueltas, es de 0,5. Esto es por, este 106,450 es la multiplicación de la capa pasada. Eso se le suma la nueva capa, que es la de la capa 2, que es el espesor de la capa 2, que es 5,541 por
25, que es el peso específico aparente, por tangente 2/3 del ángulo de fricción de la capa 2, que es 28 grados, obteniendo así el resultado de 41,38 kN sobre metro cuadrado para la capa 2. Y así, ya teniendo todos los valores de la capa 1 y la capa 2, hallamos lo que es la carga de fuste total, que es la sumatoria de la capa 1, lo que dio en la capa 1, más la capa 2. Y eso nos da 69,24 kN sobre metro cuadrado. Bueno, pasamos a hallar lo que es la carga de hundimiento, que es igual a la carga de punta más la carga de fuste, la que vimos anteriormente. La carga de hundimiento es total, la carga de punta, ¿se acuerdan que era 11.553,021 kN metro cuadrado, más la carga de fuste, que nos dio 69,24 kN metro cuadrado? Eso nos da, de carga de hundimiento, 11.622,261 kN sobre metro cuadrado. Bueno, hallamos ahora lo que es la coadmisible. La coadmisible es igual a la carga de punta sobre 3 más la carga de fuste sobre 1.5. ¿Qué son esos valores de 3 y 1.5? Son el factor de seguridad considerado tanto para la carga de punta como para la carga de fuste, que para la carga de punta tiene un rango entre 2 y 4, nosotros agarramos 3, y para la carga de fuste tenemos un rango de 1 a 2 y nosotros agarramos 1.5. Entonces procedemos a reemplazar los valores. Ya conocemos la carga de punta, la carga de fuste, y nos da de la carga admisible 3.897,167 kN sobre metros cuadrados. Ya conociendo todas las cargas requeridas, pasamos a hallar lo que es el tipo de pilote. Tenemos una relación. Cuando la carga de punta es mayor a la carga de fuste, tenemos que el pilote es tipo columna. Así procedemos a terminar nuestro ejercicio.